Amigas, amigos de Triple R, audiencia de la radio pública de Chicago, televidentes de B15, un saludo muy afectuoso. Iniciamos los trabajos del 2023 en esta primera semana. Nuestro Congreso hoy, a marchas forzadas, aprobó el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá. Lo hizo a marchas forzadas para subsanar uno más de los olvidos del presidente de la República. La verdad es que el Congreso de la Unión es de pena ajena. Es tan patético y tan indigno por su abyección al presidente de la República que no hay punto de comparación, ni siquiera en los tiempos más deslumbrantes, más poderosos del PRI, veíamos este tipo de actitudes en las cámaras del Congreso. Los priistas eran abusivos, eran prepotentes, pero tenían una virtud de saber respetar las instituciones y de guardar las formas. Hoy los legisladores, diputados y senadores celebran que el presidente transgreda, atropelle la Constitución. Es, la verdad, muy penosa la actuación del Congreso de la Unión. Y en este primer programa del 2024 nos acompaña el profesor y licenciado Miguel Ángel Torres Rosales, diputado federal del PRD y testigo de estas actuaciones lamentables de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Profesor, buenas noches. Don Paco, buenas noches. Oiga, pues primero agradecerle el privilegio de arrancar el 2023 con su primer programa de este año. Muy contento, muy honrado de estar aquí con usted, con Emilio y obviamente con todo su auditorio. Pero ahí, a ver, yo quiero hacer una predicción, don Paco, no todo el Congreso. No todo el Congreso es de pena ajena. La verdad es que habemos legisladores que hemos ido a levantar la voz, hemos ido a plantarle cara a quien pretende apoderarse del país, a quien se siente dueño del país. Y le hemos votado en contra de sus reformas constitucionales con la que pretendía construir un monopolio a través de la CFE. Le votamos en contra también la intentona que tenía de desaparecer o de adueñarse más bien del árbitro electoral. Pero sí hay compañeros y compañeras, sobre todo del bloque oficialista, que sí dan pena ajena, don Paco. Sí, sí, porque estamos englobando a la figura del Congreso. Porque usted se refiere, dice, el gobierno federal es desastroso, pero hay algunas excepciones. Entonces, no es el gobierno federal englobado, tiene una mala calificación de algunos sectores de la población, aunque haya funcionarios que se salven. Muy honrosas excepciones, don Paco, sí. Pero acá, por ejemplo, en el caso del Congreso, realmente sí es de pena ajena. Yo lo he dicho en tribuna, don Paco, se los he dicho a los compañeros del bloque oficialista de Morena, PT y Verde, que de verdad es vergonzoso el papel que están haciendo ahí. Se los he dicho, les he señalado que admiro el valor que tienen para subirse a tribuna, a hacer el ridículo, a defender lo indefendible, don Paco. Porque han votado iniciativas como el caso de la reforma electoral. La última. Que ni siquiera las leen, don Paco. Entró en el momento, 1 hora y media antes, 2 horas antes de que se votara. En ese momento la presentaron. Ninguno la conocía. Se pusieron a hacer una redacción ahí sobre las rodillas para poder convencer al PT y al Verde de que acompañaran ese plan B de reforma electoral. Sin conocerlo, yo se los dije, de verdad, dan pena ajena. O sea, ¿qué le van a...? Que ni siquiera saben lo que van a votar. Pero así lo han hecho en muchas ocasiones, ¿eh? Solamente obedeciendo la voz y la indicación de su Tlatoani, ¿eh? Así es como se han manejado. Pero nosotros hemos levantado la voz, hemos documentado
todo este tipo de situaciones. Cuando hemos tenido que recurrirlas a la Suprema Corte, lo hemos hecho, don Paco, y hemos jugado el rol que quienes votaron por Va por México nos encomendaron, don Paco. Hemos tratado de mantenernos en esa línea, congruentes en defensa de las instituciones del país, y seguramente así lo vamos a hacer hasta que termine esta legislatura. Y la verdad es que esta condición de Morena, con la mayoría obediente al presidente, pues no es nueva, ¿no? Antes lo hacía el PRI y eh, como les mandaba las iniciativas, tenían que aprobarlas. Fue perdiendo, fue ganando equilibrio el Congreso y ya no ha sido tan aplastante, pero también lo hacía el PRI. Sí. Nada más que sí había una diferencia, ¿no? Tenían la civilidad de saber negociar. A ver, eso era lo que yo quería resaltar, don Paco, que independientemente de los intereses que tuviera el Ejecutivo, ¿sí? Siempre había un margen de negociación, un margen de acuerdo. Producto de ello es nuestro sistema democrático que hoy tenemos. Se construyó a través de los consensos, básicamente con la oposición, don Paco. En el tema de los presupuestos, había los irreductibles del gobierno que se exponían en la mesa. Decía, a ver, esto no se puede mover porque en el caso del gasto programable, por ejemplo, don Paco, hay que garantizar los salarios de toda la burocracia en el país, hay que garantizar el tema de pensiones, el tema de la seguridad social. Entonces, todos los irreductibles, don Paco, se ponían en la mesa y se explicaban. Decían, a ver, esto no se puede mover, pero se daban los argumentos, se revisaban y se veía que efectivamente era un gasto irreductible. Decía, pero de esta otra parte se construían acuerdos, don Paco, se construían consensos. Y hoy ni hay el respeto a las instituciones y ni hay la voluntad tampoco para atender las demandas de los diferentes sectores de la población que van, visitan el Congreso y que exponen sus necesidades. Bueno, ni siquiera de las universidades, don Paco. Y se lo digo con pleno conocimiento. Soy secretario de la Comisión de Presupuesto. Tuvimos reuniones con la NUIS, con la Acción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior del país. Y ahí estuvieron haciendo sus planteamientos, vimos las necesidades que tienen las diferentes instituciones educativas y no se atendió absolutamente ninguna, don Paco. Nos unimos con académicos, con intelectuales, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones educativas, con organismos autónomos, y fue lo que dijo el presidente. Entonces, hay un monopolio total del presupuesto, don Paco, que no da margen a que se atiendan las otras prioridades que la población siente, que la población tiene. Bueno, en esa discusión, don Paco, ni siquiera permitieron los diputados del bloque oficialista que se creara el fondo de seguridad para municipios y para estados. En el momento que estábamos casi a punto de votar el dictamen en lo general, y les estuvimos señalando que a quienes acompañaron la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas, con el compromiso de que iba a haber recursos para estados y municipios, que tampoco les habían cumplido. Y ahí en ese momento hicieron una modificación, le quitaron 1,000 millones al Consejo de la Judicatura Federal para destinarlo para estados y municipios, o sea, pegándole siempre a los órganos autónomos, a los contrapesos, a los que le son incómodos al presidente. Pero además, Morena, además de esa mayoría que tiene y esa disciplina vertical y esa subordinación al presidente, se ha dado mañitas, ¿no? Para ir socavando a la oposición, comprando voluntades. Como en su bancada del PRD ha habido movimientos, Sí, don Paco. ha habido traiciones. Sí, sí, las ha habido. Porque ha habido tentaciones para todos, don Paco. Cuando votamos la reforma eléctrica, hubo ofrecimientos porque acompañáramos esa iniciativa. Al igual hubo cuando la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas, también. Ahí 3 compañeros del grupo parlamentario del PRD la votaron a favor, don Paco. ¿Sí? Y debo decirle que hubo ofrecimientos para todos. Y ¿Ofrecimiento de qué? ¿De dinero?
Sí, de cargos, vendiéndonos futuro, don Paco. Pero realmente, pues son pocos los que caen ante estas tentaciones, ¿sí? Y fue un tema ahí que discutimos incluso al interior del grupo parlamentario, porque hubo gente del PRI que, aunque el pleno de la bancada había decidido que iba a votarla a favor, hubo algunos legisladores que también decidieron no seguir esa línea. En el caso del PAN, pues, ellos se mantuvieron firmes ahí todo el grupo. Y con nosotros tuvimos 3 compañeros que sí acompañaron aquella iniciativa, que cayeron seguramente en la tentación, ¿no, Paco? Y que, bueno, pues eso tengo la certeza de que lo van a seguir intentando en lo que resta de esta legislatura y de este gobierno, ¿eh? Porque vienen temas relevantes para este año, Paco. Viene el asunto de el nombramiento de los consejeros De del los INE, consejeros del sí, INE, de los consejeros del INE, y los magistrados del Tribunal Electoral. así. Y el presidente ha mencionado en sus mañaneras algunos temas que son de su interés y seguramente va a seguir intentando algunas reformas constitucionales y tratando de sacarlas por la misma vía, ¿eh? Sin buscar un consenso, sin buscar acuerdos. Y seguramente seguirá habiendo ofrecimientos, seguirá habiendo tentaciones. Socavando a los partidos de oposición, Así es, ¿no? ¿no, Paco? Con mira a que la alianza, la gran alianza opositora, que le compita por la presidencia de la República, se debilite y si es posible que no se logre. Efectivamente, ese es su propósito principal, ¿eh? Y créame lo que hace unos meses yo creí que iba a lograr su objetivo, ¿eh? Porque el PRI acompañó la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas cuando el PAN y el PRD habíamos dicho que no. Y el PRI también ya había dicho que no, pero finalmente cambió al hito de opinión. Afortunadamente, el mayor temor que un servidor sentía era el tema de la reforma electoral. O sea, si el PRI o algún otro partido acompaña esa reforma, se acaba nuestro sistema democrático, se acaba nuestra democracia. Y era un temor fundado, porque unos días antes habían acompañado la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas. Afortunadamente, los compañeros y las compañeras del PRI reencauzaron su camino y vuelven a Va por México y vamos juntos en este bloque para tratar de frenar ese mal gobierno que hoy tenemos y también buscar una recomposición de fuerzas en el Congreso. ¿Y cómo le cayó hoy al PRD y a lo mejor a sus aliados el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador? Bueno, pues, Ex gobernador de Quintana Roo, ex candidato de PRD PAN. pues como un golpe al estómago, don Paco. Uno más. Sí, uno más, sí. Porque, bueno, finalmente en política, don Paco, es muy común encontrar personas sin escrúpulos y que ellos buscando su interés personal pues, traicionan la voluntad de mucha gente. Entregan sus estados, don Paco, a cambio de una embajada. Y obviamente que ni el PAN ni el PRD que postularon a Carlos Joaquín como candidato a gobernador en el estado de Quintana Roo, pues lo iban a apoyar en esta nominación, ¿sí? Y ahí le señalaron que era vergonzoso que él se haya prestado a ese tipo de juego con el presidente, ¿sí? Por salvar su pellejo, por retirarse tranquilo de la gubernatura, ¿sí? Hubiera aceptado entregar su estado a cambio de ser embajador en Canadá. Pero esa película la hemos visto en los últimos meses, don Paco. La hemos visto con algunos exgobernadores que se han ido de embajadores, la exgobernadora de Sonora, cónsul en Barcelona. Entonces, quienes han entregado su estado han tenido su premio. Y ahí, lamentablemente, hemos tenido al frente de estos cargos a personas sin escrúpulos, sin valores, sin compromiso con la población que los eligió, con sus estados, y que a cambio de su estabilidad personal prefieren vender a su estado. Pero Carlos Joaquín no tiene un gran capital político en el PRD, no representa mucho, no hace un agujero grande en el partido. No, don Paco, realmente fue una persona que fue postulado por el PAN y por el PRD, pero nunca fue un militante activo con una base social que lo respaldara,
pues usted sabe, la política es circunstancial, don Paco. Y en ese momento la circunstancia le fue favorable. Él pidió el acompañamiento del PAN y del PRD para ser nuestro candidato, pero realmente nunca consolidó una base social en su estado, dentro del PRD. Y al exgobernador de Michoacán no le han ofrecido nada, no sabe, a Silvano Aureoles. No lo sé, don Paco, si le han ofrecido algo. Es más peleonero él, ¿no? Con el presidente. Sí, ha sido más peleonero, aunque algunos de sus diputados acompañaron la iniciativa a la ley de las Fuerzas Armadas, don Paco. 3 compañeros que decidieron votar a favor de esa iniciativa es gente cercana al exgobernador Silvano. Es habilidoso el presidente, ¿no? Sí. Sabe de estrategia política. Ya ve que ahora acaba de decir que el apoyo a los pobres no es de corazón, es estrategia política, No es mercancía electoral. Así es. Los pobres. Lo acaba de declarar el presidente, don Paco. Y es lamentable. Conozco personas, don Paco, que con un nivel académico importante y que lo defienden al presidente. Que siguen culpando al pasado de todo lo que le ocurre, de lo mal que está el país en seguridad, siguen culpando al pasado cuando ya llevan más de 4 años al frente de la presidencia. O sea, ¿cuándo van a dar ellos resultados? Sí, ya mero se van. Sí. En economía, don Paco, tenemos una inflación terrible, ¿eh? Con los precios de la canasta básica por las nubes y siguen culpando al pasado, don Paco. Y lo que declaró el día de ayer, ojalá y que esas personas lo analicen y lo reflexionen, ¿sí? Y que nos demos a la tarea de hacerles llegar ese mensaje que dijo el presidente ayer a los pobres para que vean que los están utilizando. Sí, pobres, ¿verdad? Pobres, sí, efectivamente, porque el presidente los ve, ayer lo dijo, sí, como una mercancía electoral. Dijo, el que les ayuda a los pobres no es un asunto de convicción personal, es un asunto de estrategia política. Es decir, lo está utilizando. Y ayer lo confesó. Pero los pobres, aún sabiendo que los utilizan, pues reciben su dinerito. Y como dice el presidente, mientras tengan un beneficio, ahí van a estar para apoyar a la Cuarta Transformación y a Morena y a sus candidatos. Entonces, el bloque opositor, ¿cómo puede hacer para que esos pobres que el presidente dice apoyar, pero que en realidad utiliza, ¿cómo convencer a esos pobres de que no sean mercancía electoral? Mire, don Paco, si hay estrategia para ello, ¿eh? La implementó en Durango el actual gobernador, Esteban Herrera. Él implementó una estrategia para contrarrestar la votación de todos esos beneficiarios de los programas del presidente. Y le dio resultados formidables. Cuando arrancó la campaña, yo recuerdo que vi una encuesta de Durango y Esteban había arrancado con 6 puntos abajo. ¿Sí? Echó a andar su estrategia, se metieron a operarla en el estado y al día de la elección, don Paco, ganó con 15 puntos, cerca de 16 puntos porcentuales. Entonces, vean, le dio la vuelta casi con 22, implementando esa estrategia, ¿eh? Seguramente lo vamos a hacer en el 24 en todo el país, don Paco, porque tenemos que convencer a esa gente. Pues en el Estado de México es una elección crucial. Sí, el Estado de México y Coahuila este año, don Paco. Seguramente será laboratorio para poner en práctica esa estrategia. Además, Coahuila aquí muy cercano con Durango, vecinos de Durango. Y Esteban, de verdad es de reconocerle al gobernador que tuvo la habilidad para implementar estrategia y obtener el resultado. Entonces, si esa la multiplicamos en todo el país, le garantizo que mucha gente de esos pobres que aún recibiendo el programa no votarán por Morena. Tenemos que hacerles ver que es un derecho que ellos tienen y que está consagrado en la Constitución, que no depende de que si el presidente se los quiere dar o no se los quiere dar, pero también que sea un derecho como ciudadanos, ¿sí? Que no sea un pago que les den porque los utilicen como mercancía electoral. Y en el Estado de México, ¿el PRD va a acompañar al PRI? ¿Qué le dicen los chuchos? Sí, don Paco, sí lo he platicado con ellos, ¿eh? Con el presidente Zambrano, con José Ortega, con el coordinador Cházaro, que es el delegado. Van a ir con Alejandra del Moral. Sí, es correcto, don Paco. Es lo que he estado platicando, se ha tenido acercamiento. Incluso nos han planteado que nuestra plenaria, previa al inicio del siguiente periodo, la tengamos en Toluca,
precisamente para que nos acompañe la candidata y algunos liderazgos para ir a acompañar ahí las actividades de su campaña. ¿Usted la trató cuando estuvo aquí como delegada del PRI? Muy poco, don Paco. Muy poco la he tratado. Sí, sin embargo, los compañeros del Estado de México comentan que es una persona con la que se pueden construir acuerdos, con la que se puede caminar y con la que le puede ir bien al Estado de México también. ¿Y habrá alianza aquí para el 24? No tengo ninguna duda de ello, don Paco. No tengo ninguna duda. Tenemos que ir juntos. PRI, PAN, PRD. Cuando se dio el desencuentro por lo del tema de la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas, también siempre fuimos respetuosos de los priistas. Hicimos algunos señalamientos respecto a Alito, y que Alito no es el PRI, ¿sí? Es el presidente del PRI. Entonces, afortunadamente hubo manera ahí de recomponer las cosas y tengo la certeza de que vamos a llegar juntos al 24, don Paco. Porque lo que yo veo complicado de una alianza de estos tres partidos es a la hora de elegir candidatos, ¿no? Porque seguramente para candidato presidencial el PAN va a decir yo tengo más fuerza. El PRI difícilmente va a querer apoyar a un candidato presidencial panista, y si finalmente es Silvano Aureoles, que es el que les queda, el que está jugando por ustedes, ¿no? Por el PRD. Él es el que expresó que él le gustaría ser. Entonces, ¿quién va a conciliar intereses? Y esto se repite aquí también. Pues, el PRI va a querer tener una posición para el Senado y el PAN otra. ¿Y usted? A usted ya lo destapó Chucho Zambrano el día de su informe. Dijo, Miguel, es nuestra carta para senador. ¿Habrá posibilidad de negociar y de conciliar intereses? Sí, don Paco. A ver, en estos momentos el interés superior debe de ser el país, don Paco. El país nos necesita unidos a todos. Y cada partido también debe establecer sus prioridades, don Paco. Yo no lo veo complicado, porque vamos a ir a contender con un candidato o candidata a la presidencia de la República que, de acuerdo a lo que se ha planteado en la mesa nacional, se lo digo con pleno conocimiento, don Paco, mi coordinador es quien representa al PRD en la mesa nacional y hay muy buena comunicación con él, sí, es una comunicación extraordinaria, al igual con el presidente Zambrano, y tendrá que encabezar quien tenga las mejores condiciones para ganar, aunque no sea de ninguno de los tres partidos, don Paco. Es lo que yo creo, lo que yo veo más viable, ¿no? Sí. Que sea un externo. Sí, alguien de la sustancia bien. Porque las vacas del PRI las veo flaconas, ¿eh? Con todo y que está apuntada la senadora Beatriz Paredes, yo veo la caballada flaca. La de Morena yo la veo nada más inflada, don Paco. Solo está inflada con aire, don Paco, sí. Realmente, base en el territorio, no crea que traen tanto. Si usted comenta, pregunte en los estados donde gobierna Morena y que ya por lo menos tiene un año gobernando. ¿Sí? Bueno, te iba a decir Veracruz, Morelos, el estado de Morelos, Guerrero, Michoacán. Pero ¿para qué vamos tan lejos? Aquí mismo en Zacatecas, don Paco. La gente que votó por Morena, yo le garantizo que la mayor parte de esa población que votó por ellos no va a volver a votar en el 24. Que esa circunstancia la tienen en Veracruz, la tienen en Puebla, la tienen en Morelos. Cuauhtémoc Blanco, de los gobernadores más mal calificados, bueno, no le ha logrado ganar al nuestro, pero ahí anda pisándole los talones, don Paco. Entonces, no va a ser sencillo que gane la elección. Y lo que se ha priorizado rumbo al 24, sí, es decir, vamos con el mejor de donde sea, ¿eh? No necesariamente tiene que ser del PAN, del PRI o del PRD, ¿sí? Tiene que ser alguien que le... La caballada del PAN también la veo flacona. Con algún gobernador, el de Yucatán, el de Querétaro, y Anaya yo creo que ya es impresentable, ¿no? Mire, por ejemplo, en la Ciudad de México, don Paco, yo veo a figuras del PAN altamente calificadas.
Xóchitl Gálvez sale encabezando Para presidenta, no. para... Para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero es una figura que con la proyección que tiene, don Paco, yo no lo vería complicado. Yo no la estoy destapando, ¿eh? No estoy diciendo No. que ella sea la candidata. Pero sí tienen figuras relevantes. O sea, en la Ciudad de Lili México... Telles, ¿usted le ve posibilidades? Le veo más a Margarita, por ejemplo. Sí, Margarita en la Ciudad de México está altamente calificada, don Paco. Ella puede ganar la Ciudad de México, la propia Xochitl. Entonces, la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, don Paco, también abre la posibilidad, facilita las condiciones para construir un acuerdo también, porque no solamente vamos a ir por la presidencia. Si algún partido tiene al mejor para la candidatura presidencial, seguramente el otro dirá, a ver, pues a mí déjame encabezar en la Ciudad de México, porque yo tengo al mejor o a la mejor, ¿sí? Y seguramente también el otro puede decir, bueno, pues entonces si tú vas en la presidencial y tú vas en la Ciudad de México, a mí déjame encabezar el Senado en el Estado de México. O sea, yo veo las condiciones de poder construir un buen acuerdo, don Paco, porque además el PRI y el PAN y el PRD han estado en ese ánimo, ¿eh? De verdad, es un ánimo constructivo, es un ánimo en el que cada uno va a plantear sus prioridades. Digo, seguramente va a ser complicado que le pidamos al PAN que nos deje, por ejemplo, encabezar en Querétaro. Tampoco lo plantearíamos. No, porque el 24 se elige presidente, ¿Sí? el Senado nuevamente, toda la Cámara de Diputados. Y ¿cuántas gubernaturas hay para el 24? 15, don Paco. 15 gubernaturas. 15 gubernaturas. Bueno, pues entonces sí puede decir, a ver, como tú aquí, yo acá, y repartirse, negociar todas las posiciones. Efectivamente, digo, hay margen de ponerse de acuerdo, don Paco. Y yo veo a los tres partidos en esa dinámica. Ninguno está en la idea de la gandalla, don Paco. Obviamente, los tres estamos en la idea de tener representación en los espacios, respetando las prioridades de cada quien. Digo, o sea, no vamos a ir a decirle al PRI que nos deje encabezar en el Estado de México, por ejemplo, cuando ellos son los fuertes ahí. ¿Sí? O sea, no vamos a... Si le planteamos a Alito que queremos encabezar Campeche, pues seguramente nos va a decir, oye, espera, mira, pues es mi tierra, que es una prioridad para mí. Al gobernador de Durango seguramente va a defender él. Si Campeche, déjame a mí, pues, si no puede con Laida, ¿qué va a poder con...? Digo, estoy Sí. futureando, don Paco, y pensando, de acuerdo a lo que yo he escuchado ahí de cómo... ¿Y el PRD en dónde es fuerte? Bueno, somos fuertes en la Ciudad de México, don Paco. Somos fuertes en Michoacán. Vamos a ser fuertes en Zacatecas en el 24, don Paco. Hemos ido construyendo un gran equipo, mucha gente que regresa, que va a regresar al PRD. Vi una encuesta que usted publicó, donde digo, desafortunadamente el PRI trae un voto de rechazo alto en el estado. Ah, sí. Sí, yo vi que usted lo publicó y que con muchas de las personas que hemos platicado, su ruta natural para venir a Va por México es venir al PRD, don Paco. Entonces, además de ello, en Guerrero somos fuertes. En el Estado de México, en municipios de los más grandes del país, tenemos presencia muy importante, como en Ciudad de Nezahualcóyotl, porque hemos gobernado muchas veces ahí en el Estado de México. Ecatepec. En Ecatepec también somos Es el municipio más grande de Latinoamérica, ¿no? Es correcto, don Paco, sí. Y tenemos una presencia importante. Entonces, va a haber varios estados, don Paco, donde en el 24 va a haber un renacer del PRD en el país, don Paco. Estamos trabajando para ello. ¿Usted dónde se ve en el 24? Bueno, pues primeramente... ¿Buscando la reelección o buscando el Senado? Mire, don Paco, va a ser una situación ahí circunstancial que se acuerde en la mesa nacional, dependiendo de las prioridades de cada partido. Me gustaría, debo decirlo, a mí me gustaría ir al Senado de la República, don Paco. Entiendo que será una circunstancia que tenemos que esperar a ver cómo se define entre los acuerdos nacionales, pero realmente también no creo que le hago el fuchi a la Cámara, ¿eh? Yo soy de los diputados que considero que me ha ido bien en la Cámara, que he tenido la manera de aprender en la Cámara, que hemos ido a dar la pelea, a ser congruentes con lo que hemos dicho y con lo que hemos estado haciendo, y también mostrando congruencia también en nuestras votaciones. Entonces, estoy contento en la Cámara, don Paco.
Obviamente, quien es diputado aspira a ser senador. Eso nadie lo puede negar. Pero buscaremos ahí generar esa circunstancia y esa condición. Pero creo que los diputados federales le han quedado a deber a Zacatecas, ¿no? No han podido gestionar nada, ni los de oposición, ni los morenos. No, el presidente dijo que nos iba a ayudar con el déficit educativo y sigue el déficit educativo vivo. Nos dijo que iban a ver lo de la presa Milpillas, no está en el presupuesto. La carretera de Aguascalientes, la nueva, tampoco está en el presupuesto. Entonces, y yo veo que los diputados federales, pues no han podido, bueno, ni siquiera cuando nos matan a la gente, tienen presencia aquí para reclamarle al presidente que nos mande más vigilancia o que investiguen. Entonces creo que le han quedado a deber los diputados federales, todos, ¿eh? A ver, don Paco. Cuando hemos estado discutiendo el presupuesto desde el interior de la comisión, en mi calidad de secretario de la comisión, he planteado algunas adecuaciones para que el Estado cuente con más recursos. Y he buscado el esquema que permita tener esos recursos sin tocar la propuesta presidencial. Pero desafortunadamente no hemos tenido el respaldo, sobre todo de los paisanos, don Paco, porque si nos uniéramos los zacatecanos, incluidos los de Morena, los del PT y del Verde, podríamos ayudarle al Estado. Sin embargo, no hemos encontrado eco en ellos, sobre todo. Este año un servidor, don Paco, yo propuse que se le incrementara un dólar al precio del barril del petróleo para generar algunos fondos. Era una bolsa de 13,000 millones de pesos. Pues era muy pequeña. Pues sí, pero eso es más que nada que el que se tenía el año pasado, don Paco. Pero luego cuando encontré que Pemex tiene contratos para 2023 con el precio del barril a $90, entonces replanteé mi propuesta de $1 para que se incrementaran $2. ¿Sí? Y generar una bolsa de 26,000 millones de pesos. De ahí estaba planteando que hubiera un fondo de comercialización para los productores de Zacatecas, que les regresáramos el 3x1 a los migrantes, que hubiera un fondo de seguridad para estados y municipios, un fondo de infraestructura. Y me lo votaron en contra, don Paco. La mayoría oficialista, cuando no íbamos a tocar absolutamente para nada la propuesta presidencial. Pero luego me pongo a revisar los subejercicios de los gobiernos estatales y de los municipales y encuentro que en las arcas de Hacienda hay 70,000 millones de pesos, de dinero que los estados y los municipios no ejercieron en tiempo y forma y que tuvieron que regresarlo a la federación. Entonces de ahí creamos un fondo de infraestructura por 12,000 millones de pesos. Yo planteaba que fueran los 70,000, pero me dijo claramente la gente de Morena, dijo, no, a ver, si quieren lo del año pasado nada más, son 12,000 millones, y si no, nada. ¿Sí? Entonces tuvimos que aceptar eso que nos ofrecían, don Paco. Es la primera vez que logramos hacerle una modificación al presupuesto. Es una bolsa de 12,000 millones de pesos. Y fue una iniciativa de un servidor, que incluso cuando la propusimos, cuando yo la planteé, me decía el presidente que la llevara al pleno de la comisión, dijo, la vamos a votar a favor. Dije, no, si la presento yo son capaces de votármela en contra. Y la acordamos con gente del PT, con diputados del PT, para poder sacarla. Pero eso fue una iniciativa que impulsó el servidor. Yo he planteado algunas iniciativas, he presentado iniciativas, don Paco, que afortunadamente algunas de ellas ya están dejando ahí algo para las mexicanas y para los mexicanos en todo el país, don Paco. Una de mis iniciativas que presenté fue el tema de las rampas de seguridad en las carreteras de cuota, para que sea el concesionario, ya sea particular o el gobierno federal, quien las construya y quien les dé mantenimiento, sin costo para los usuarios, porque actualmente tuve la oportunidad de reunirme con varios trabajadores del volante, que ellos me exponían que les costaba hasta 140,000 pesos el usar una rampa de emergencia, por el costo de la reparación, por la grúa,
por todo lo que ello implicaba. Entonces muchos conductores se la jugaban, don Paco, mejor a tratar de detener el camión con freno de motor y más adelante terminaban impactándose y matando gente. Hoy esa iniciativa, don Paco, ya la tengo aprobada en comisiones. Ahora que regresemos seguramente va a pasar al pleno y ahí vamos a dejar ahí algo. Mira, el día que yo sepa que alguien nos fue una rampa de emergencia, don Paco, y que se evitó un accidente, ya yo voy a saber que hicimos algo por evitar que alguien perdiera la vida. A ver, tengo otra, don Paco, que está por salir también para regular los costos de los hospitales privados, don Paco. Sí, y que también ya la traigo acordada, está por salir en la comisión, sí. Y también estoy seguro que eso va a ser algo que va a beneficiar a mucha gente del país, no solo de Zacatecas, don Paco. Entonces, hemos estado haciendo la tarea. Yo he presentado 16 iniciativas, don Paco. Hemos estado haciendo la tarea con la finalidad de dejar algo, de dejar huella del trabajo legislativo que estamos realizando ya. Pero mire, profe, la semana pasada los sindicatos de COBAES y del CECITES iniciaron un paro porque no les han pagado, porque les deben dinero. Todas las instituciones de los ODES están endeudados, con presupuesto insuficiente. Y están en las calles los maestros, los jubilados del ISTESAG otra vez, no les pagaron. Y yo no veo que haya alguien que los defienda. Entonces, por eso que yo pienso que el bloque de diputados federales, de senadores de Zacatecas, le ha quedado a deber a los pobres de Zacatecas, a los pobres que el presidente utiliza como mercancía electoral. A ver, don Paco, yo ahí quiero también hacer una presión, don Paco. Cuando dejaron de pagarle a los maestros en activo, yo los invité a que hiciéramos una conferencia de prensa en el Congreso de la Unión, don Paco. En la sala de prensa de la Cámara de Diputados. Y hicimos una conferencia de prensa para exigirle al gobernador que les pagara sus salarios. Y hubo respuesta, don Paco. En menos de 20 minutos ya estaban llamándole a los líderes para que se presentaran en la Secretaría de Gobernación, porque ya tenían la cita en educación, para ver temas de los recursos. Entonces, yo he hecho la tarea, don Paco, y he tratado de ayudar hasta donde ha sido posible. Luego vino la falta de pago de aguinaldos a los trabajadores del ISTESAC, a los jubilados del ISTESAC, y les ofrecí exactamente lo mismo, don Paco. Me los llevé a México, hicimos una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados con la presencia de todos los medios nacionales para que se diera a conocer el problema. Y yo he estado haciendo lo que ha estado a mi alcance, don Paco. Luego también me buscaron los desplazados de Jerez, don Paco. Y les ofrecí lo mismo. A ver, si aquí nadie les hace caso, vámonos allá. Lo que se dice en la Cámara, lo que se hace en la Cámara, don Paco, lo ven en todo el país. Y sobre todo el gobierno federal está al pendiente de todo lo que pasa en la Cámara. Y esa fue una nota mundial por el tema de los desplazados. Les hemos dado voz a la gente que aquí no han querido escuchar. Y está el problema que a usted le compete, porque usted es diputado del PRD y Valparaíso es un municipio gobernado por el PRD. Están los tepehuanos otra vez, ya tienen 6,000 hectáreas invadidas y nadie les hace caso al pobre presidente municipal. Le voy a ofrecer lo mismo, don Paco, que nos vayamos a denunciarlo hasta México, porque también es de mi conocimiento que ya hay una mesa de diálogo, don Paco, entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Durango, y a los tepehuanos, y a Zacatecas nadie lo junta. Entonces me comprometo, don Paco, a ofrecerle al alcalde, al licenciado Eleuterio Ramos, que nos vayamos a México y que hagamos una rueda de prensa ya para dar a conocer el problema. Lo van a ver en Palacio Nacional, y lo van a consignar todos los medios nacionales, se lo garantizo, don Paco. Porque el presidente de la República le ofreció a los tepehuanos que en febrero regresaría con una respuesta si les regresa su territorio que están pidiendo 30,000 hectáreas. Dice Eleuterio Ramos, pues si quieren les entrego las escrituras del municipio, ¿no? Sí. A ver, don Paco, pero ahí también yo me preguntaría, a ver, ¿y dónde está el gobernador? ¿Y dónde están los demás diputados federales? ¿Dónde están los senadores? O sea, ¿quién más ha levantado la voz por ellos zacatecanos? Sí, porque, digo, con
con quien ha tenido acercamiento con un servidor, les hemos abierto la tribuna del Congreso, don Paco. Les hemos abierto la sala de prensa del Congreso para denunciar, porque yo lo he externado también desde la tribuna, don Paco. Lo que ellos me han planteado, yo lo he externado. Incluso al propio secretario de Hacienda, yo se lo reclamé de manera personal. La falta de recurso para el Estado para la nómina educativa de los maestros estatales. Fue precisamente dentro del marco de esa falta de pago a los maestros estatales que hicimos la rueda de prensa allá, y luego comparece el secretario de Hacienda, y yo se lo dije ahí, dije, a ver, ni los zacatecanos ni las zacatecanas tienen por qué pagar el precio del pleito entre Ricardo Monreal y el presidente. Sí, es un tema que tiene que... ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, bueno, sí, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque así me comprometí a hacerlo con los maestros. Entonces, he tratado de ser su voz en el Congreso. Y lo voy a hacer de quien me lo pida, don Paco. Pero, le reitero, me comprometo a buscar al presidente para pedirle que vayamos a levantar la voz desde el Congreso de la Unión. Sí, dicen los que saben, los expertos, que los tepehuanos se apropian del terreno. Zacatecas no pierde el territorio, gana ciudadanos, ¿no? Pero los que pierden son los ejidatarios, los nativos de las familias de Valparaíso, que no sé a dónde se puedan ir. Hay que hacer un frente ahí y llevarlo al Congreso de la Unión. Claro, don Paco, vamos a hacer ese frente por Valparaíso. Tenemos que hacer un frente también, todos, don Paco, por la seguridad de nuestro Estado. Tenemos que exigirle al gobernador que lo encabece, porque esto está desbordado, don Paco. Son situaciones muy graves las que están pasando en el Estado, y tenemos que ser parte de ese frente. Tenemos que impulsar ese frente. Sí, es terrible lo que está ocurriendo en materia de inseguridad, porque veía yo en el periódico ayer, dice, acribillan a una familia en Villas de Guadalupe, matan a 3, en una notita chiquita, porque arriba estaba otra que habían asaltado a una mujer. Ya nos estamos acostumbrando, Sí. a ver las notas, las masacres, y si no pasan de 15, ya no tienen importancia. Anoche, don Paco, aquí en Cinco Señores, ¿En Aurrera? Aurrera, de Cinco Señores. Ahí, oiga, desgarrador escuchar a los niños llorando, a los niños que iban con esas familias. Ahí, entonces, no podemos seguir normalizando la violencia. No debemos hacerlo. Tenemos que hacer un frente común contra este grave flagelo. Y ojalá ya el gobernador acepte revisar, como le ha pedido su hermano, revisar la estrategia y ver que no funciona. Y hacer algo, porque a lo mejor la estrategia de abrazos no balazos no cambia, pero por lo menos que se apliquen en investigar, no sé, en atender a la gente. Lo hemos señalado, don Paco, que esa estrategia para combatir la inseguridad es una estrategia fallida. Que es que la hay. Lo he señalado en tribuna, don Paco, que eso que vinieron a anunciar a Zacatecas hace poco más de un año, de que llegaron más elementos a Zacatecas y que siguen mandando más elementos de la Guardia Nacional. Digo, a ver, si nada más vienen a hacer rondines, si nada más vienen a hacer presencia, esto no va a cambiar, don Paco, esto no se va a acabar. Si no traen la orden de actuar, si no hacen inteligencia, si no hacen investigación, no va a pasar absolutamente nada. Y todo lo contrario, don Paco. Como los delincuentes ven que no pasa nada, entonces esa impunidad provoca que sigan creciendo los índices delictivos, don Paco, en el Estado. Y que muchachos que no tienen trabajo, no tienen escuela, pues se unan ahí a esa chica. Profesor, diputado, muchas gracias por su tiempo, por ser parte del primer programa del 2023. Le agradezco mucho su presencia. Al contrario, don Paco, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar a todo su auditorio, a todo el auditorio de Triple R, sí, a través de las diferentes plataformas. Un gusto saludarles, desearles un feliz año a ustedes y a todas sus familias, y sobre todo desearles paz para nuestro querido estado de Zacatecas. Y estaremos atentos para que
cada vez que usted cumpla la tarea, su tarea, y logre algo, aunque no sean recursos para Zacatecas, pues informárselo a los pobres, Muy bien. que son Mercancía mercancía electoral para el electoral. presidente. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.